Shalom, shalom, ¿qué tal? ¿Cómo están? Acá una persona escribe: buen día, estimado Rabino Yehuda, Hashem lo bendiga. Estaba mirando en la genial web serjudío.com acerca del concepto tzedakah y sus similares en el judaísmo y enojismo, y me pareció más interesante encontrar las terminologías Nedove y Truma. Dudo que en serjudío.com haya encontrado la palabra Nedove, absolutamente dudo que esté, ni siquiera voy a buscarlo. Por un simple hecho, por lo general no escribo en la fonía Yiddish. Así que dudo que haya sacado la palabra de serjudío.com. Si quiere busca y me muestra el link. Luego sigue diciendo la persona: son similares exactamente los conceptos Nedove y Truma a Tzedakah, o son diferentes en algún aspecto. Gracias, estimado Rabino Yehuda, Hashem lo bendiga, muchas gracias. Em, Estos son conceptos que pudieran parecer o son fundamentales en el judaísmo. No es así en el novajismo. Dios no dice que haya que hacer tzedakah, ni nedavá, no nedove, ni teruma. Dios sí lo dice al pueblo judío, pero los noajidas pueden encontrar en ello una gran inspiración para hacer también un camino de virtud y misericordia. Así que si usted quiere hacer ese camino de virtud y misericordia, como un noájida, no imponiéndose a sí mismo costumbres y leyes judías, porque no lo es, entonces, si lo quiere hacer como un noájida, como una persona que quiere buscar el bien en el mundo, le deseo que Hashem lo bendiga abundantemente por esta búsqueda de conocimiento y su deseo de entender mejor su Torah, la Torah de los noájidas, que, como vuelvo a decir, no habla de que tengan ustedes la obligación de hacer ninguna de estas cosas, pero es muy bueno que lo hagan. En cuanto a las consultas específicas de Nedove, Truma y Tzedakah, es importante analizar cada término según su raíz en hebreo, su contexto bíblico, su significado espiritual. Y también, como ya dije antes, hay que tener en cuenta la pronunciación yiddish o israelí sefaradita para asegurar coherencia en el uso de la palabra, porque la pronunciación Nedove no es correcta si usa Tzedakah y Truma, porque si fuera Nedove tendría que decir Tzduke y tendría que decir Trume, y no dice Tzedakah y Truma. Así que hay que buscar una coherencia. Así que es evidente que está utilizando una pronunciación derivada del yiddish, donde las vocales, algunas de ellas cambian de la pronunciación israelí sefaradita, por ejemplo en este caso Nedove en lugar de Nedavá. Y esto en sí no es incorrecto, pero es importante tener en cuenta que si uno decide usar la pronunciación, que sea coherente con esa. Por ejemplo, Tzedoke o Tzduke en lugar de Tzedakah. Y Israel en lugar de Israel, Bruja en lugar de Brajá. Así, en lo sucesivo, uno sabe que pronuncia según el estilo yiddish, pero si hace un intercambio de palabras sin ninguna coherencia, está faltando ahí eso mismo, ser coherente con lo que uno piensa, dice, analiza, etcétera. No tiene por qué saber estas cosas, ni siquiera tiene que estar indagando en estas cosas, de hecho, pero se nota que va buscando en páginas web o en videos o cosas de rabinos, maestros, etcétera, y no tiene el conocimiento para darse cuenta qué es Ashkenazi, qué es Sefaradi, qué es Tanish, qué es tan ladino, qué es tan arameo. Entonces le digo que tanto Nedove como Nedavá son válidas, pero vuelvo a decir, hay que mantener una coherencia, un estilo lingüístico, elegir y seguirlo, así también como qué manera uno quiere percibirse en la vida, como un noájuda, es decir, como un noágida que se disfraza de cosas judías, o como un verdadero noágida, conociendo sus 7 mandamientos, viviendo de acuerdo a ellos, agregando cosas, pero no pretendiendo sacar cosas del judaísmo para su vida, viendo tanto lindo en el noajismo. Así que lo importante es el respeto por el contexto cultural y lingüístico en el cual usted se expresa, porque está bueno usar el idioma correctamente. Ahora vamos al concepto Nedavá. Yo no uso por lo general el estilo Yiddish, no rezo en Yiddish, no leo la Torah en Yiddish, no hablo en Yiddish, por más que mis padres sí, yo no, y prefiero usar la pronunciación sefaradita, que es la que se usa en Israel habitualmente. Entonces, la palabra Nedavá proviene de la raíz hebrea Nundalet Bet. Recordemos que en hebreo es fundamental saber, por lo menos en el hebreo bíblico tradicional, saber las raíces lingüísticas. Perdón, Nundalet Bet, que significa algo voluntario, algo espontáneo. Así que en la Torá este término se refiere a una ofrenda voluntaria, por ejemplo, hecha al templo, o a una causa espiritual, sin que haya una obligación explícita de hacerlo. Es una nedava, es un regalo. Alguien de corazón quiere dar ese regalo, esa nedava. Por ejemplo, en la parashot de estos días se está mencionando que para la construcción del Mishkan, del tabernáculo, los israelitas trajeron nedavot, ofrendas voluntarias. Y estas ofrendas no eran
imposiciones, no había una ley que dijera traigan ustedes obligatoriamente tal y cual cosa, obligatoriamente en tal cantidad, sino que surgía del corazón generoso y sincero de quienes las ofrecían. Por lo tanto, una nedabá es esto, alguien que desea entregar generosamente a otro. Es un acto de generosidad espontánea, como su propio nombre lo dice, no está regulado por la cantidad fija ni por una obligación externa y refleja un deseo genuino de contribuir al bienestar de la comunidad o al servicio divino, o quizás también al prójimo. Por su parte, la palabra terumá, que habría que pronunciarlo terumá con una i chiquita, o trumá, si uno habla más modernamente, proviene de la raíz hebrea reish vav mem, rom, que significa elevar o levantar, como por ejemplo le romem, que es elevar. Eh, este término se utiliza para referirse a una ofrenda específica que se separa de algo mayor para dedicarle un propósito sagrado. Por ejemplo, en la semana pasada fue, o esta semana, la semana pasada, en la Parashá, Hashem instruye a Moshe para recolectar una terumá de los israelitas para construir el Mishkan, el tabernáculo, y esta ofrenda incluía oro, plata, bronce, telas especiales y otros materiales. En el contexto agrícola, había también una terumá que era una porción de los cultivos que los agricultores debían separar y entregar a los kohanim sacerdotes. En este caso, como ve, la terumá tiene un carácter más formal y estructurado que la nedabá. A menudo está vinculada a una obligación específica que está legislada. Por ejemplo, la terumá a los kohanim. Por ejemplo, lo que Dios pidió que los israelitas entregaran para el templo, eran determinados materiales. Ahí la Torá también menciona Kol Nedib Libo y Evía, es toda persona que quiera hacer una nedabá lo va a traer. ¿Por qué? Porque era una terumá diferente a una imposición. No sé si se entiende la diferencia. Nedabá, te regalo. La terumá, tengo una cierta imposición, pero uno puede ir más allá de ello. Por lo tanto, es elevar lo profano a lo sagrado. Y eso representa la idea de la terumá. Es elevar lo material para un propósito espiritual. En este caso, la terumá no es para, yo qué sé, construir un estadio, sino es para el templo. La comida no es para compartir con la gente necesitada, los pobres, sino que es para que lo coman los sacerdotes. No es que los sacerdotes sean superiores a los pobres, por el contrario, sería lo más lógico pensar que los pobres y los sacerdotes están en un mismo nivel espiritual, pero el trabajo de los kohanim, de los sacerdotes, evidenciaba una mayor cercanía a lo sagrado, por lo menos de lo formal. Entonces acá tenemos la teruma. Por último, el concepto tzedakah, que suele confundirse con muchas cosas, viene de la palabra de la raíz tzadik dalet kof, que significa justicia, rectitud. Y en el judaísmo la tzedakah no se limita a la caridad como una limosna, así como, bueno, te doy una dádiva, sino que es un acto de justicia social y solidaridad con los necesitados. Por ejemplo, en Devarim, ya por el 15, se nos ordena abrir nuestras manos y prestar ayuda a los necesitados sin endurecer nuestro corazón. La tzedakah no es solo un acto de bondad, sino un deber moral que refleja la justicia divina a través de nuestros actos. Cabe destacar que las nedabot y las terumot pueden ser de plata o de cosas materiales. La tzedakah es plata. ¿Está bien? Cuando uno da plata es tzedakah. Ya después, si no da plata, ya es otra cosa. Puede ser una buena obra, puede ser una nedabá, puede ser una terumá o puede ser alguna otra cosa. Pero la tzedakah implica plata. Entonces, vemos que la tzedakah es un mandamiento, tenemos la obligación ética y alágica de hacer tzedakah. Va más allá de dinero, por más que, como dije antes, es dinero, tiene que incluir, hay 8 niveles de tzedakah, pero tiene que incluir como que te doy el dinero, eso es indispensable, pero que no sea simplemente, acá tenés la plata, sino con un acto de empatía, ¿se entiende? Que no sea meramente cumplo con la ley, toma la plata, es un nivel, existe, pero sino que uno tiene que acostumbrarse, entrenarse a que esta plata venga acompañada de apoyo emocional, acciones prácticas, que ayuda al otro realmente, no solamente a recibir esa platita, sino que esa platita se convierta en un trampolín y no en una excusa para seguir presos. No son los planes de los políticos kirchneristas, por ejemplo, de tener a la gente apresada con esa platita, sino es, toma, acá tenés plata y te reconozco como un ser humano que está necesitado, pero que tenés potencial y quisiera que pudiera ser el pescador y no el que recibe el pescado. ¿Se entiende? Que sea realmente un acto de justicia social y no un acto de corrupción que lleva a perjudicar el avance de las personas. Así que cuando uno hace acá, de cierta forma está imitando a Dios, quien es justo, compasivo con todos. Así que tenemos las diferencias, usted haga la tabla si quiere, entre lo que es obligatorio y no obligatorio, entre lo que es formal y que no es formal, entre lo que es de plata y no es plata. Pero si queremos hacer un breve resumen, la nedaba es un acto de amor y generosidad personal. Quiero
ser alguien nadif, alguien voluntario para dar cosas al prójimo. La terumá es una contribución específica para un propósito sagrado. Se me ordena dar estas terumot, las doy. ¿Puedo hacer un acto de nedavá con ello? Por supuesto. Pero eso ya es nedavá. La terumá es elevar lo material a lo espiritual, encontrar la chispa espiritual en lo material y consagrarlo a lo espiritual. Y la tzedakah es un deber halágico, ético, para promover la justicia social a través de la plata, que puede ser también a través de un trabajo, de un préstamo, pero siempre está implicada la plata. ¿Está bien? Para los noágidas que cumplen con los 7 mandamientos universales, dados a Adán, dados a Noah, repetidos a Moshe para que se mantenga la memoria en el pueblo judío de los mandamientos para sus hermanos gentiles, la tzedakah, la nedavá, la terumá tienen un papel muy importante por más que no son mandamientos. No están obligados, como en el judaísmo, a cumplir leyes específicas, pero hay un principio de justicia detrás de los 7 mandamientos universales, de solidaridad, de ética, que esto está incluido también en el deseo de ayudar al prójimo. Por lo tanto, la Torá enseña que todos los seres humanos deben actuar con rectitud y preocuparse por el bienestar de los demás. Mire lo que pasó con la Torre de Babel, con lo que pasó con el diluvio. Dios no quiere que la gente viva como salvajes. Dios quiere que la gente reconozca su identidad espiritual, la verdadera realidad que somos, esa identidad espiritual, y que lo reflejemos en la práctica cotidiana. Y la tzedakah, la nedavá, la teruma, aun por más que no sean obligatorias, se deben convertir en obligatorias como un valor ético, una manera de decir, esto es una forma espiritual de vivir. Así que tenemos diferentes facetas de la generosidad, estas 3 son parte de ellas, y que sirven para el servicio divino, para ayudar al prójimo, para mejorar como personas, para encontrar la chispa divina dentro de nosotros, para que el mundo marche mejor. Entonces, lo bueno es conocer estos conceptos, pero más allá de ellos está el concepto lógico de ayudar al prójimo, pero vuelvo a decir, no como esa falsa justicia social que usan algunos políticos corruptos que le dan platita a algunos para mantenerlos dominados, no como esas platitas más poderosas que se dan a los amigotes para mantener corrupción, sino la plata usada para un fin superior. Y por supuesto, volver a recordar, mantener la propia identidad espiritual. Si uno se quiere convertir a judío, perfecto, que inicie el trámite necesario, que estudie como corresponde, pero si no, mantener su propia identidad espiritual, cultural, etcétera. Tratar de ser coherente cuando uno habla. Si dice Israel, entonces es Nedove. Si dice Israel, que sea Nedavá. Y si lo saca de un sitio y no sabe que ese sitio está en Yiddish, bueno, yo diría que no use palabras en hebreo si no sabe el hebreo, ni tiene necesidad de estar usando hebreo. Pero puede decir, bueno, leí una página que tal y cual, que dice Nedove. ¿Qué será Nedove? ¿Se entiende? O sea, encontrar la coherencia en las cosas. Recuerde que más allá de la importancia de pronunciar bien estas palabras, que es muy importante, pero más allá de ello, está también es cómo vivir los valores en la vida diaria. Y esto de la coherencia, de encontrar la manera de estudiar correctamente, de no caer en confusiones de identidades, es algo maravilloso, porque nos permite vivir con simpleza, con originalidad, la forma que Dios quiere, cumpliendo su voluntad. Así que, si llegaron hasta aquí, especialmente el que hizo la pregunta, les deseo que Hashem guíe su camino en el aprendizaje, que todos sus actos sean de bondad y justicia, por lo tanto de construcción de Shalom, en pensamientos, palabras y actos concretos, que usted sea siempre una fuente de bendición para usted y para todos los demás. Me despido con afecto, con respeto, deseando que haya para todos ustedes Shalom y bendiciones.